bienvenidos a un nuevo encuentro del curso de actualización sobre higiene hospitalaria. En esta oportunidad vamos a hablar sobre productos para la limpieza y desinfección. Como vimos en el encuentro anterior, los gérmenes pueden permanecer en la superficie durante mucho tiempo, si es que éstas no son tratadas de manera adecuada. En este cuadro se muestran algunos de los microorganismos multiresistentes que son capaces de causar brotes en instituciones de salud, poniendo en mayor riesgo a los pacientes internados. Por ejemplo, si hablamos de algunos virus de tipo respiratorio que normalmente circulan en la época invernal, podemos mencionar al virus sincicial respiratorio, causante de bronquiolitis en niños pequeños. También otro es rinovirus, influenza, y el que más nos preocupa en este momento es justamente el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de COVID-19. Y como vemos, es posible que puedan permanecer en las superficies durante mucho tiempo si no se limpia de manera adecuada, generando entonces una situación de riesgo para los pacientes internados. Ahora bien, la clave entonces es limpiar, retirar, remover la suciedad, retirando la materia orgánica de los objetos. Pero hay algo que se debe considerar, es que la cantidad de microorganismos presente en una superficie va a depender del número de personas que estén en ese espacio. Por ejemplo, en las unidades de terapia intensiva, no solo están los pacientes, sino que hay mucho personal, médicos, enfermeros, asistentes, kinesiólogos, interconsultores, personal de limpieza. O sea, hay mucha gente ubicada en ese espacio. También es mucha la actividad que se desarrolla y entonces esto aumenta el número de microorganismos en las superficies. Si es que existe humedad en el ambiente, va a ayudar a que se puedan reproducir mucho más rápido. Por ejemplo, un espacio que esté húmedo, un caño que se rompió, una canilla que pierda, va a generar mayor crecimiento bacteriano o microbiano. También la posibilidad o no de ventilar. Esto va a ser determinante al momento de pensar cuántos son los microorganismos que puede haber en ese espacio. Y lo que tiene que ver con la orientación de las superficies. Sabemos que las superficies que son horizontales son mucho más contaminadas o tienen más presencia de polvillo y de microorganismo que las superficies verticales. Ahora bien, la limpieza va a ser efectiva siempre y cuando se friccione. Se puede eliminar la suciedad y se limpie siempre antes de aplicar alguna solución desinfectante. Es decir, que con un detergente, que es un producto económico y accesible, se puede iniciar una limpieza efectiva. ¿Qué detergente utilizar? La verdad es que todos los detergentes que están en el mercado son aptos, porque todos tienen estas características o propiedades, es decir, todos son tensoactivos, capaz de permitir que llegue el líquido, la solución, a la superficie y colaborar en el desprendimiento de esta suciedad. También todos son capaces de generar dispersión y suspensión, es decir, romper esa suciedad en pequeñas partículas y permitir que estén dispersas, separadas, lo que hace mucho más efectivo la acción. También actúan como emulsionantes, es decir, ayudan a disolver las grasas, lípidos, aceites que se pueden encontrar en el ambiente. Y favorece la penetración de la solución a, por ejemplo, proteínas que son muy importantes para cualquier microorganismo y permitiendo que éstas
puedan romperse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe mezclar bien la solución de agua con detergente. Es preferible hacer espuma, garantizando de que lo que tengo ahí es una solución bien mezclada. Por lo tanto, va a ser más efectiva. Y considerar de que el detergente no es que en sí va a eliminar o va a destruir los gérmenes. Los detergentes lo que van a hacer es hacer que la suciedad sea más soluble y que se desprenda de las superficies. Ahora bien, ¿cómo limpiar? La verdad es que limpiar significa tener una técnica, y para esto tenemos que pensar en técnica de doble balde. ¿Por qué? Y porque en un balde vamos a preparar esta solución de agua con detergente. Vamos a usar siempre el mismo balde, por eso se prefiere que los baldes sean de distintos colores. Preparo la solución de agua con el detergente, hago la mezcla, hago la espuma y luego voy a limpiar desde lo más limpio hacia lo más sucio, desde arriba hacia abajo, unidireccionalmente, en una dirección para evitar que se contamine, y voy a ir enjuagando, friccionando y enjuagando. Pero también tengo que tener en cuenta qué trapos o qué paños voy a utilizar. Y se debe considerar que van a ser distintos los trapos. Lo que utilizo, todas las superficies que están al nivel y por encima del paciente deben ser de un color y específicos. Y lo que utilizo para las superficies que están por debajo del paciente deben ser otros. ¿Por qué? Y porque todo lo que está por encima del paciente está altamente contaminado. Y de esa manera disminuyo el cruce de microorganismos. También es preferible la utilización siempre de paños descartables para las unidades que tienen aislamiento de contacto, porque los gérmenes pueden sobrevivir en los paños o pueden mantenerse activos en los paños durante mucho tiempo. Otra consideración es cambiar el agua cada vez que esté visiblemente sucia, porque si el agua está sucia, está llena de gérmenes, llena de contaminantes, y entonces voy desparramando suciedad y no limpiando. El otro balde, el segundo balde, debe tener un color distinto, y es el que debo utilizar solo para agua limpia. ¿Por qué? Porque debo retirar todo el resto de detergente antes de aplicar un desinfectante. Entonces, ese solo va a tener agua limpia y un trapo diferenciado para que no esté impregnado en detergente, debe ser otro. Hago el enjuague, retiro todo el resto de materia orgánica, de detergente, de suciedad, y entonces sí podré proceder a la desinfección. La verdad es que se recomienda que la solución de lavandina se utilice en pulverizadores. ¿Por qué? Bueno, porque la solución va a ser mucho más segura y porque la verdad es que se desperdicia mucho menos, ¿sí? La vamos a mantener inclusive más estable. Existen detergentes desinfectantes que limpian y desinfectan en un solo paso, lo cual es una enorme ventaja porque ahorra muchísimo tiempo y son muy, muy efectivos. La verdad, dentro de los cuales están los amonios cuaternarios. Existen amonios cuaternarios de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Los realmente efectivos son los de cuarta y quinta generación. Estos amonios tienen la propiedad de no dejar manchas, de desprender rápidamente la suciedad, pero tienen un tiempo de aplicación. Algunos deben permanecer en la superficie, o sea, se aplican sobre un paño, se fricciona y se deja actuar 5 o 10 minutos y recién luego se los retira. La verdad es que es un elemento, un producto que colabora muchísimo en agilizar el trabajo, pero hay que tener en cuenta que nunca deben mezclarse con otros limpiadores. Existen detergentes desinfectantes como los amonios cuaternarios y como por ejemplo lo que se utiliza en el Hospital del Trauma en Malvinas Argentinas, este producto que se conoce con el nombre de Surfasafe, es un amonio cuaternario de cuarta generación que viene ya listo para utilizar en una presentación que es una forma de espuma y se aplica sobre un paño, y este paño es el que se usa para friccionar, por ejemplo, bombas, equipos
respiradores, bombas de infusión, u otro tipo de equipos que estemos utilizando ahí con el paciente. Son muy efectivos. Sin embargo, todos los amonios cuaternarios tienen una recomendación, y es que al menos una vez por semana, o como máximo cada 15 días, se haga una limpieza tradicional, es decir, con agua, detergente, enjuague y aplicación de algún desinfectante. ¿Por qué es esto? Bueno, porque estos amonios cuaternarios pueden llegar a colaborar en la formación de una pequeña película sobre la superficie, lo cual nos va a limitar el efecto que tiene, ¿sí? En esa pequeña película que forman, pueden algunos microorganismos alojarse debajo y no permitir que llegue con la solución de manera adecuada. También hay otros, como por ejemplo el monopersulfato potásico. En el mercado hay 2 marcas o 3 más o menos, pero la que normalmente más difundida es LT8, es un excelente limpiador y desinfectante, es muy buen producto. Se mezcla un polvo en una medida justa, que debe tomarse en cuenta, con una solución concentrado de detergente más agua. Tiene un orden, primero pongo el agua, después pongo el polvo y después pongo el detergente. Lo tengo que hacer de esa manera porque si altero el orden también va a perjudicar la eficacia y la solución, la mezcla de esa solución. Tiene como efectividad la estabilidad. Se mantiene estable esta solución durante 24 horas, se diluye y cuando se diluye toma un color rosado fuerte que a lo largo de las horas va a ir cambiando, va a ir perdiendo esa coloración hasta terminar incolora como el agua, lo cual me está diciendo que ya ha perdido su efectividad y se debe renovar. Y otro de los productos, por ejemplo, es el peróxido de hidrógeno acelerado. ¿No? Es un excelente producto que se conecta directamente con una manguera y cuando se presiona el gatillo, sale diluido de la manera que es efectivo, no hay riesgo del error humano y me dispensa lo que necesito. Los detergentes desinfectantes realmente son muy, pero muy efectivos y tienen ventajas y desventajas. Como ventaja es que no corroen los metales, que se mantienen estables desde 24 horas hasta más tiempo, dependiendo de la fórmula que tengas, y que siempre hay que prestar atención a lo que nos dice el fabricante, que son fáciles de usar, que son excelentes limpiadores y excelentes desinfectantes, y que ahorran mucho tiempo en el trabajo del operador o del recurso humano. La desventaja es que son caros, el precio es un tema, son elevados, y también requiere de actualización en cuanto a la preparación y el uso si se cambia de marca. Aun cuando sea el mismo principio activo, cada fabricante le pone especificaciones especiales. Bien, en lo que respecta a la utilización de desinfectantes, la verdad es que los más efectivos son los derivados clorados, ¿no? O soluciones cloradas, es decir, lo que deriva del hipoclorito de sodio o la tan mencionada lavandina. Tiene distintos grados de concentración, esto se relaciona con la cantidad de cloro activo que tiene cada una de las presentaciones, y existen distintos tipos, no solo el hipoclorito de sodio, sino que hay otros tipos de soluciones también efectivas. Todas son excelentes matando gérmenes, matan bacterias, virus, esporas, micobacterias, son excelentes, pero tienen un problema, y es que la efectividad depende de que la solución esté calculada correctamente, es decir, no se puede medir cuántos centímetros cúbicos le pongo de lavandina a este recipiente de agua a ojo. Eso es imposible. Hay que medir, porque de eso depende que la solución sea efectiva o no. Así que la recomendación es usar las tablas de dilución. Otra de las características es que el envase debe ser opaco, porque estas fórmulas químicas interactúan con la luz solar, perdiendo o alterando su capacidad. Y que el envase debe ser exclusivo para usar soluciones de lavandina, no puede usarse para otra cosa. También el tiempo que permanece estable esta solución. En los hospitales sabemos que se diluye cada 24 horas.
Sin embargo, si yo puedo acortar y diluir, por ejemplo, para cada turno de 7 u 8 horas, esa solución va a ser mucho más efectiva. Y también, si lo voy a colocar en una superficie donde hay materia orgánica o detergente, eso va a inactivar el impacto desinfectante de la lavandina. Así que estas recomendaciones hay que tenerlas en cuenta. Además de que no se puede mezclar con otra solución ni con detergente, como vimos en el encuentro anterior, esto hay que considerarlo y seguir las recomendaciones que desde el Servicio de Infectología y Control de Infecciones estamos tratando de actualizar constantemente. Preguntar si hay algo que me genera dudas en cuanto al producto que estoy utilizando, en cuanto a la dilución, en cuanto a la eficacia, en cuanto a algún efecto que pueda tener, siempre consultar, porque es la mejor manera que entre todos podamos encontrar una respuesta y siempre pensando en la mejor respuesta posible que nos beneficie a todos. Así que utilizar las tablas de dilución es la premisa número 1 para la utilización de soluciones cloradas. En definitiva, existen muchísimos elementos para la limpieza, muchos productos, realmente. Sabemos que el agua y el jabón, o el agua y el detergente, es fundamental para friccionar y para sacar la suciedad y la materia orgánica de la superficie. El agua sola para enjuagar, porque si no retiro el resto de detergente va a ser un problema porque me va a generar, me va a inactivar el desinfectante. Hoy estamos usando también alcohol al 70 y el alcohol al 70 es un buen producto en cuanto a su efecto desinfectante. Sin embargo, no va a desinfectar la suciedad, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Solo va a servir si esa superficie está limpia, ¿sí? Porque si no pierde su eficacia. Y alcohol al 70, no al 96, sino al 70. Es decir, que tanto los amonios cuaternarios como las soluciones cloradas, como los oxidantes como el peróxido de hidrógeno, son excelentes. El secreto está que las superficies estén limpias y el secreto está en cómo diluyo. ¿Dónde lo aplico? Es el otro punto. Bien, todas las superficies que son muy tocadas están muy contaminadas y por lo tanto ahí se debe aplicar limpieza y desinfección siempre. Pero en una unidad de terapia intensiva, reitero, se limpia sobre lo limpio. Es fundamental que esté limpio. Y para esto utilizamos distintas herramientas. Por ejemplo, listas de verificación para controlar la limpieza de una unidad, la supervisión que pueda colaborar en esto de la observación, los libros de pase de guardia o report del personal de limpieza, donde se informe qué tareas se hicieron, y listas o controles o checklists específicos para lugares en los cuales en los cuales hay o existe un aislamiento de contacto por un germen multiresistente. Todo equipo de trabajo debe tener un carro de limpieza que deberá tener preparado 2 baldes pequeños superiores y 2 inferiores. ¿Por qué separar? Y porque insisto en esta división de decir, lo que utilizo para limpiar lo que está por encima del paciente es distinto a lo que utilizo para limpiar lo que está por debajo del paciente. Así que es necesario 2 baldes que sean superiores, uno para el detergente y otro para el agua, con sus trapos distintos, sus paños identificables, 2 baldes para la región inferior, con sus trapos o trapos de piso también identificables, separado lo que sea paños que voy a utilizar para baños o chateros, separado paño que voy a utilizar para el office de enfermería, y un pulverizador con solución clorada, para poder aplicar en cualquiera de estos lugares, que con eso no tenemos inconveniente. Utilizar planillas de registro, planillas de control, porque realmente debemos hacerlo, porque debemos garantizar que la limpieza sea la adecuada. Y tener en cuenta que las superficies altamente tocadas,
como las barandas, la cabecera, los colchones, los equipos de respiración mecánica, ARM, las bombas de infusión, los monitores, las piletas, los picaportes, las llaves de la luz, los teléfonos, todas son superficies altamente tocadas y por lo tanto hay que limpiarlas y desinfectarlas. La verdad es que cuando hay una superficie muy tocada, está muy contaminada. Y acá es donde aparecen los gérmenes multiresistentes. Estos microorganismos ponen en riesgo a la vida del paciente, por sobre todas las cosas, permanecen mucho tiempo en la superficie y hacen que el hospital sea un lugar inseguro. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Miren, esta foto que se muestra acá con cruces en flúor, es vieja, es del año 2001. Sin embargo, ¿saben qué fue lo que sucedió acá? Bueno, se había ido el paciente que había estado internado en esta unidad, tenía un germen multiresistente que se conoce como EBR. El paciente se fue y se hizo la limpieza final. Y luego de realizar la limpieza final, se tomaron muestras en todas estas superficies. Se hisoparon y se tomaron muestras y se mandaron al laboratorio. Perdón, todas estas superficies que están con flúor fueron de muestras positivas. Ahí se encontraba EBR. Entonces, la pregunta, y la pregunta del millón, es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? Porque evidentemente hubo una falla. ¿Y cuál fue la falla? La falla fue la técnica, la falla fue las soluciones que usamos, la falla fue usar trapos que estaban contaminados. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué es necesario tenerlo en cuenta? Porque si a ese lugar todo contaminado llevo a un paciente que acaba de ingresar, lo estoy poniendo en riesgo. La verdad es que hay un montón de estudios que han demostrado que cuanto más intensa y más responsable es la limpieza y desinfección de las superficies, menos posibilidades hay de que gérmenes multiresistentes puedan comprometer la salud del paciente. Y esto realmente es muy, pero muy importante. Vamos a hacer una pasada muy rapidita sobre lo que tiene que ver con el equipo de protección personal. Cuando vamos a ingresar a unidades de terapia intensiva o áreas que tienen internación de pacientes con sospecha o confirmación de COVID. Voy a utilizar dos barbijos. Uno, el que se conoce como alta eficacia o N95. Y sobre este vamos a utilizar un barbijo quirúrgico, un barbijo común. ¿Por qué usamos dos barbijos? Siempre. Porque el quirúrgico lo vamos a retirar y cambiar enseguida, pero el N95 lo vamos a estar utilizando entre 10 y 15 días. O sea que tenemos que evitar que se contamine. ¿Y cómo lo evitamos? Protegiéndolo. Si hay algo que me causa picazón y me quiero poner uno debajo, me lo pongo, pero siempre el externo tiene que estar, porque se cumple la función de evitar que ese barbijo N95 se contamine. También está recomendado la utilización de máscaras. ¿Por qué? Bueno, porque la máscara no solo me está protegiendo los ojos, sino que también está protegiendo el barbijo del resto de la cara. Así que la verdad es que es de muy buena práctica. Utilizar para la limpieza guantes domiciliarios, porque son largos, porque son de media caña, así que no va a permitir que me entre el agua, y porque son mucho más gruesos, y por lo tanto son más seguros. Son los que debo usar. Sobre ellos, si quiero utilizar manoplas descartables para disminuir el riesgo de contaminación en ese guante, que total me lavo las manos y se van los bichos, pero bueno, si quiero utilizarlas, las puedo utilizar. Nunca usar solo manoplas, porque las manoplas son cortas, no fueron diseñadas para eso y son muy finas y porosas. Y luego utilizar el camisolín. Importante, lo uso ahí en el espacio donde tengo el riesgo, no ando paseando por todos lados, porque si yo salgo de este lugar y algo me quedó contaminado, llevo esa contaminación al resto de las unidades. Realmente, en el hospital, fuera del hospital, en todos los espacios se deben respetar estas medidas. Es indispensable que lo hagamos. Conservar una distancia no menor a 2 metros, utilizando
Siempre el barbijo de manera correcta, en todos los espacios. Si voy a ir a tomar algo o voy a ir a comer, que sea en un espacio que esté bien ventilado, en la medida de lo posible, lo más separada de otra persona, conservando esta distancia de 2 metros, porque si no nos ponemos en riesgo, ¿sí? Cumplir con la higiene de manos de manera rigurosa antes de colocarme el equipo de protección personal y luego de sacármelo, porque estoy tocando elementos que pueden estar contaminados. Y también luego de haber tocado alguna superficie, porque las superficies, como dijimos, están contaminadas. Y la utilización adecuada del barbijo, cubriendo siempre nariz y boca. Si cumplimos con estas recomendaciones pero tan básicas y también tan difundidas, seguramente vamos a estar protegidos por un lado de COVID de COVID-19 y vamos a disminuir el riesgo de contaminación en el ambiente hospitalario. Por lo tanto, el hospital se transforma de esta manera en un lugar seguro para el paciente y para todas las personas que trabajamos en él. Muchas gracias.